Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre el ligamento anterolateral de la rodilla y la fractura de Sego. Estamos en las instalaciones de Top GDL en el Hospital Puerta de Hierro en Guadalajara, Jalisco, con la doctora Sandra Archundia Nájera y el doctor José Alberto Reyes Pedrosa. Comienzo hablando un poco de los hechos de las lesiones del ligamento cruzado anterior de la rodilla, ya que las lesiones del ligamento anterolateral o del complejo lateral de la rodilla y la fractura según son consecuencias de la lesión del cruzado anterior. En Estados Unidos aproximadamente se presentan de 100.000 a 200.000 lesiones de ligamento cruzado anterior de la rodilla por año, y los pacientes con mayor riesgo son los deportistas de contacto y aquellos deportistas que usan el pivoteo. Sin embargo, a pesar de las mejorías en la técnica quirúrgica, sigue habiendo fallos en el injerto de hasta un 29%, lo cual es un porcentaje bastante alto y hay que revisar qué es lo que está pasando con este tipo de pacientes. Hablando un poco sobre la anatomía de este ligamento, su origen principal se encuentra en la prominencia del epicóndilo femoral lateral, anterior al al origen del ligamento colateral lateral. Se encuentra proximal y posterior a la inserción del tendón del popliteo. Se ha visto que, a pesar de que este es su principal origen, este ligamento presenta fibras más superficiales que continúan hacia la cara lateral del fémur, en dirección al tabique intermuscular lateral del muslo. La inserción de este ligamento, su inserción es a nivel en un punto intermedio entre el tubérculo de Gerdi y la punta de la cabeza del peroné. También presenta uniones al cuerpo del menisco lateral y también cubre a nivel de la articulación a la arteria genicular lateral inferior y a su vena, motivo por el cual cuando hay lesiones a este nivel presenta un sangrado, un hematoma en esta región. Biomecánicamente, este ligamento se ha identificado como una importante estructura para el control de la estabilidad rotacional de la rodilla. Sí, junto con el ligamento cruzado anterior, pero no solamente esta estructura del ligamento anterolateral, sino que también las fibras superficiales y profundas de la banda iliotibial, las fibras de Kaplan, son muy importantes en el control rotacional de la tibia. Y es por esto que muchos autores han mencionado, han referido que la lesión del ligamento anterolateral conlleva la aparición del signo de pivot shift. Y algunos autores han coincidido en que este ligamento restringe de manera importante la rotación interna en flexión igual o mayor a 30 grados y también teniendo un mínimo aporte para la estabilización anteroposterior. Este ligamento tiene una longitud media en rotación neutra a una flexión de 90 grados de 41.5 milímetros y en extensión a 38.5 milímetros. Tiene una fuerza de tolerancia de 204.8 newtons con una rigidez de 41.9 newtons por milímetro y tiene una capacidad de deformación de 10.3 milímetros. Bueno, entonces, con esto, ¿cuáles son las estructuras que controlan la rotación interna? Pues bueno, las estructuras que controlan la rotación interna de la tibia sobre el fémur son las estructuras anterolaterales y el ligamento cruzado anterior de la rodilla. ¿Por qué nombro estructuras anterolaterales? Porque la realidad es que es un complejo de estructuras que ayudan a controlar, a estabilizar la rotación interna, como vamos a ver en las imágenes siguientes. En las imágenes pasadas que veíamos de, de, de cómo estaba ya completa la disección y podíamos ver el ligamento anterolateral de rodilla, pues, se veía muy claro, pero la realidad es que no solamente es eso, esa estructura sola que controla la rotación interna o que ayuda a controlar la rotación interna, sino hay más estructuras que ayudan a controlar. Y estas imágenes podemos ver más a detalle cómo son estas estructuras.
nosotros conocemos, ya estamos familiarizados con este tipo de imagen, y esta es la parte más superficial de la cara anterolateral de la rodilla, como podemos ver la cintilla iliotibial, el cómo se expande hacia la parte anterior con las fibras iliopatelares, hacia la parte posterior del bíceps femoral. Y digo que ya estábamos acostumbrados a ver esta imagen, ya que ya hemos, durante la residencia se ejecuta muy bien cirugías, colocamos placas y clavos en esta zona sin mayor problema. Sin embargo, la zona lateral de la rodilla y anterolateral, no se diga la parte posterior, sigue siendo, pues ahora sí que el lado oculto de la rodilla, ya que todavía no entendemos la complejidad de eso, o nos ha costado mucho entender esta parte, a diferencia del lado medial, que se comprende un poco más. Y esto probablemente, autores lo mencionan, que la complejidad de esta zona es por la causa del peroneo a la hora de la formación embrionaria, que se generan dos capas en esta zona. Y lo importante comienza cuando realizamos ya una disección de esta zona y nos vamos a la capa un poco más profunda. A la hora que abordamos la banda iliotibial, diseccionamos esta, aquí es donde muchos trabajos biomecánicos se han dedicado a investigar a las fibras de Kaplan. Ya que nosotros eh, hacemos la disección, podemos correr el riesgo de llevarnos estas fibras, que son una de las estructuras eh, con mayor importancia para la estabilización de la rotacional de la tibia sobre el fémur. Estas fibras que van hacia la parte, pues, que van de la parte posterior de la banda iliotibial y se insertan, o la parte inferior vaya, y se inserta en la parte posterior del fémur. Estas te las puedes llevar a la hora de la disección, y aquí ya estarías afectando parte de la rotación, de la estabilización rotacional de la tibia. Y también uno de los problemas de estas fibras, por así decirlo, problemas, es que discurren donde anatómicamente se nos ha dicho que se encuentra el ligamento anterolateral. También otro dato importante de esta estructura, de esta zona, es que discurre la arteria genicular superexterna, por lo cual no es raro encontrar en resonancias, como podemos ver en la imagen superior derecha, imágenes con presencia de hemorragia a causa de una lesión a este nivel. Después tenemos la capa más profunda, la capa cápsulo, o sea, que no es muy reconocido por todos, pero es un reforzamiento de la cápsula, y algunos autores mencionan que esto es el sinónimo de ligamento anterolateral de la rodilla, y si se dan cuenta es lo más parecido y descrito a las disecciones de Claes. Pasamos a hablar un poco sobre la evolución de la reparación y reconstrucción del ligamento anterolateral de la rodilla. El doctor Paul Segon, este cirujano francés, conocido mundialmente por describir la fractura, la cual nombró con su apellido, el cual describe una lesión anterolateral de la rodilla en los pacientes que presentaron una rotación interna excesiva, pacientes que presentaron una ruptura del ligamento cruzado anterior, llevando a esta fractura a ser un signo patognomónico de lesión del ligamento cruzado anterior de la rodilla. Esta lesión, que en este caso era un fragmento óseo, él nombra que se encontraba anclado a una banda fibrosa, perlada y resistente, siendo esto las primeras descripciones de este complejo anterolateral. Y bueno, inicialmente se empezaron los primeros intentos en los 50, 70 para la reparación de la ruptura de ligamento, obviamente con las técnicas de aquellos tiempos, cirugías abiertas con todas las comorbilidades que conllevaba. Sin embargo, eran los inicios de la reconstrucción. Y en el fondo de todo esto, de las reconstrucciones de ligamentos, el doctor Jack Huxton, quien comienza a hablar y a definir de esta zona muy específica
en la parte anterolateral de la rodilla y que le otorga toda la estabilidad o gran parte de la estabilidad rotacional. Comienza a generar varios, bueno, se comienzan a generar varios procedimientos eh, que básicamente era tomar una bandeleta y aumentar la fuerza en la parte anterolateral, generando algunos túneles para reforzar esta zona de la rodilla, y es cuando se empiezan a generar procedimientos como Levier o Macintosh, son todos estos procedimientos que básicamente era reforzar la parte anterolateral de la rodilla. Sin embargo, en los años 90 regresa pues, con el mejoramiento de la tecnología y empiezan los procedimientos intraarticulares con la artroscopía. Todo el mundo empieza a basarse en los procedimientos de reconstrucción del ligamento cruzado anterior de la rodilla de forma intraarticular con cirugía mínima invasiva, y se empieza a dejar de lado todos estos tipos de cirugías, pero sin importar las diferentes técnicas que se utilizaban para reparar el ligamento cruzado anterior de la rodilla, anatómico, transtibial, con doble túnel, sigue habiendo un porcentaje de pacientes que seguían con fallos de la cirugía. Y en 2013 se publica un artículo sobre el descubrimiento de un nuevo ligamento, donde todo el mundo pues menciona cómo es posible que tanto avance en la medicina se haya ido un ligamento tan importante durante tanto este tiempo. Entonces el doctor Claes publica este artículo donde él concluye que el ligamento anterolateral controla la rotación interna y hipotetiza que podría ser la clave del por qué se genera el pivot shift, y es a partir de esta publicación que se empieza a hacer toda una serie de artículos biomecánicos en busca de si este ligamento controla o no o tiene que ver con la rotación interna. En esta imagen podemos ver la descripción de las diferentes estructuras, el ligamento capsular de tercio medio descrito en 1970 por el doctor Jack Hudson, el ligamento anterolateral descrito por Stephen Claes, la capa más profunda de la cápsula, la cápsula ósea, que viéndolo de esta forma, pues todas estas estructuras son muy parecidas en su origen y su inserción, entonces que probablemente esto siempre ha sido en el fondo lo mismo y nada más, solo la diferencia de la disección, de la fina disección que hacen, y realmente estas estructuras siempre han sido la misma junto con la banda iliotibial, quienes ayudan a reforzar o controlar la rotación interna de la tibia. Y en 2018, un grupo de expertos se juntan para realizar un consenso sobre la estructura o sobre el ligamento anterolateral de la rodilla, donde aquí ya empiezan a aceptar que el ligamento anterolateral de la rodilla no es la única estructura pura que controla la rotación interna de la rodilla, sino que es una parte más del complejo anterolateral, ya que no es la única estructura en esta zona, sino que se encuentra la banda iliotibial con sus bandas, con las fibras de Kaplan, y que también empiezan a aceptar que no se encuentra este ligamento como describía Claes, que en sus primeras disecciones, que hasta el 94% por ciento de los pacientes presentaba esta estructura, sino que hay quienes presentan grosores variables de la morfología, grosores un poco más pequeños o que apenas se alcanzan a notar algunas fibras, y también de cierta forma empieza a haber un cambio o eh, del origen de este ligamento, que no es como lo definían antes, que era anterior y
ligamento colateral lateral de la rodilla, sino que es posterior y más proximal su origen, muy parecido al punto donde se realizan las tenodesis. También nos mencionan sobre la fractura de Segon, donde Claes había dicho que esta fractura representaba la inserción del ligamento anterolateral de la rodilla. Aquí nos mencionan que es muy difícil definir que esta fractura sea responsable de la inserción de este ligamento, ya que hay múltiples estructuras que se insertan en esta zona que puede llegar a ser hasta la poneurosis del bíceps, que podría que llega hasta esta zona y que podría ser quien genere realmente esta fractura de Segon. Con esto se empieza a consensuar los diferentes modos, posiciones y diferentes formas de hacer la reparación de esta estructura, y se empieza a ver como con evidencia clínica actual cuáles son las indicaciones para generar estos procedimientos de reconstrucción o de tenodesis para reforzar la parte anterolateral de la rodilla, donde mencionan que en pacientes de revisión del ligamento cruzado anterior, los pacientes con un signo de pivot sheet de alto grado, los pacientes que es muy evidente este signo de 3 cruces, en pacientes con laxitud ligamentaria generalizada, con pacientes con recurvatum, y en pacientes jóvenes que piensan regresar a su deporte, que tiene una gran actividad de pivoteo, pacientes con actividad deportiva de contacto, son a quienes estas pues son las evidencias clínicas que está indicado o que llegaron a este consenso de cuáles son las indicaciones para realizar esta reconstrucción o este reforzamiento de la parte anterolateral de la rodilla. Hablando un poco sobre la fractura de Segon, en 2017 se hizo un estudio a 36 pacientes con ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla que presentaban radiografías con fractura de Segon. Estas fueron evaluadas por resonancia magnética, donde sí, la fractura ocurre en el lugar de la inserción del ligamento anterolateral de la rodilla. Sin embargo, no pueden definir de forma exacta la unión ligamentaria, sino que por medio de la resonancia solo observan uniones en fibras posteriores de la banda iliotibial y de la cápsula lateral en el 94% de los pacientes. Nuevamente, como se mencionaba en el consenso del 2018, pues esta fractura no solamente es justo donde se inserta este ligamento anterolateral, sino que varias estructuras se insertan en esta parte, y es pues casi imposible definir que es justamente en el ligamento anterolateral que ocurre esta lesión. En marzo de 2020 se publicó este artículo sobre la incidencia y el significado pronóstico de la fractura de Segon en pacientes que se sometieron a reconstrucción del ligamento cruzado anterior. El objetivo de este era identificar la incidencia y la tasa de curación espontánea de esta fractura y examinar el valor predictivo de la misma sobre el riesgo de someterse a una cirugía de revisión. Ellos incluyeron a 1.364 pacientes con un seguimiento de 4 años, y que ellos observaron que la incidencia de esta fractura se presentaba en 7.5%, pero teniendo en cuenta de las fracturas que durante el seguimiento tuvieron una curación, la incidencia fue mayor, de hasta el 15%. Ellos concluyen que la presencia de esta fractura no representa un mayor riesgo de someterse a una cirugía de revisión. O sea, si el paciente presenta una fractura de Segon, no quiere decir que si no se repara esta fractura, va a tener una cirugía de revisión por falla del injerto del ligamento cruzado anterior. Se ha discutido si es mejor reconstruir o hacer una tenodesis para
para los pacientes que tienen una deficiencia anterolateral y hacer una aumentación a esta zona. Y aquí en este estudio biomecánico concluyen que el hacer ya sea la reconstrucción o la tenodesis se restaura nuevamente la estabilidad nativa de la rodilla en cuanto a la traslación anterior y rotacional, contrariamente a los pacientes que solo se realiza la reconstrucción del cruzado anterior y que tuvieron la deficiencia anterolateral. Sin embargo, entre estas dos técnicas, ya sea la reconstrucción o la tenodesis, no hay una diferencia, siguen siendo los resultados similares en cuanto a la cinemática de la rodilla. Ahora hablando un poco sobre el riesgo de la convergencia de los túneles al realizar la combinación de la reconstrucción del ligamento cruzado anterior con la aumentación extraarticular lateral, eh, se me hizo bastante interesante este artículo, cómo evaluar las diferentes técnicas. Y bueno, pues ellos llegan a la conclusión de que la técnica de Lemiert es con mayor frecuencia se, se observó que convergen los túneles en comparación con la reconstrucción de Macintosh, donde no hay colisión de los túneles. Sin embargo, se habla que hay diferentes tipos de sujeción de esta tenodesis y que pues al usar métodos un poco más pequeños como anclas, eh, disminuyes el riesgo de que estos túneles converjan. También lo que puede ayudar a disminuir este tipo de complicaciones son las diferentes técnicas de la reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Por ejemplo, la reconstrucción All Inside, sabemos exactamente dónde está nuestro túnel. Entonces, sabiendo que la tenodesis extraarticular pues se trata de buscar la parte más posterior del cóndilo y sabemos dónde está nuestro túnel, podemos así dirigir nuestro tornillo, nuestra ancla hacia otra parte donde no vaya a converger con esto, a diferencia de con otras técnicas que no se puede ver exactamente dónde está tu túnel, por más que lo hiciste anatómico, hay una parte donde se pierde y no sabemos exactamente dónde está tu túnel y pues ahí es el riesgo de que converjan estos túneles. Bueno, sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda o aclaración, déjenoslo aquí en las redes sociales. Nos vemos la próxima semana.